existe una lenta adaptación a la normativa internacional sobre la libertad de expresión en Honduras. Muy lenta, yo creo, ¿no? Si existiera esta adaptación, no estaríamos hablando de estas cifras tan tremendas de víctimas en el caso de los periodistas, ¿no? Viendo que los periodistas es una comunidad mucho más pequeña, yo desconozco el número de otros gremios, ¿no? Hemos visto también hace poco un abogado que falleció también de forma violenta, por contar, por haber dado una entrevista sobre un tema en concreto. Creo que se debe de hacer mucho más y que en manos del gobierno está el que puedan hacer mucho más. Señor Ministro de Comunicaciones de Honduras, Miguel Ángel Bonilla, ¿usted cree que los hechos que está viviendo su país en ese momento tan tristes, tan lamentables, como tiene que ver esa amenaza tan fuerte de los medios de comunicación a sus periodistas, se desarrollan a raíz de los hechos conocidos por el mundo en el año 2009, donde se hace un golpe de Estado y hay un cambio de gobierno de hecho, por las vías de hecho, y que desarrollan una persecución muy seria a aquellos opositores? No, de ninguna manera. Realmente, como le reitero, estamos viviendo una situación muy difícil en la región. No es un problema que estamos viviendo solo en nuestro país, solo en Honduras. En toda la región centroamericana estamos teniendo problemas fuertes y grandes por el alto consumo de drogas en los países del norte. Eso está provocando que los índices de criminalidad en nuestros países estén creciendo. Y si estamos tomando acciones, se está trabajando fuertemente en una depuración de la Policía Nacional, se está trabajando fuertemente en mejorar la policía y en otros mecanismos también, conjuntamente el ejército con la policía entrando en zonas que han sido protegidas o realmente no protegidas, la palabra está mal utilizada, realmente han sido secuestradas por los delincuentes y antes las personas no podían salir ni siquiera a las 6 de la tarde de su casa, estaban prácticamente sitiadas. Poco a poco estamos recobrando todas esas zonas, estamos entrando con programas sociales para que la población pueda recuperar su libertad. Esas son algunas de las cosas que se están haciendo, aparte de que a nivel centroamericano se están llevando a cabo estrategias. El presidente Biden vino a nuestro país, estuvo acá, dio un espaldarazo muy fuerte al gobierno de Honduras, viendo las medidas que se están tomando, incluso leyes que están pasando en el Congreso Nacional, que van a fortalecer esta lucha que tenemos para depurar nuestra policía, para mejorar nuestra policía, para hacer un mejor trabajo, para poder tener la protección que nuestro pueblo necesita. Ministro, llama la atención que el gobierno tenga un deseo de promover un cambio importante en su país, pero llama la atención que por lo menos la impunidad siga reinando y sobre todo en los hechos que tienen que ver con la muerte de periodistas. ¿Por qué cuando se ve amenazada la libertad de prensa, la libertad de expresión, la vida de los periodistas, no se nota una agilidad en los medios para hacer justicia y para saber y entender qué fue lo que pasó? Bueno, lo más importante es que el presidente y todos nosotros como gobierno estamos viendo que tenemos un problema, lo hemos aceptado, y tenemos un problema en el tema de investigación. Si estamos teniendo problemas de investigación, nosotros tenemos que ver cómo fortalecemos el proceso de investigación en nuestro país para que así los tribunales puedan tener todo lo que necesitan para poder enjuiciar a las personas. Pero han habido casos en los cuales, y uno de los casos que voy a mencionar fue de un comunicador que murió en Ceiba, que se puso a la orden de los tribunales las personas, los sospechosos que habían sido, y al día siguiente salieron libres. Así que es un problema, como le reitero, que tenemos que todos trabajar acá, fortalecer el proceso judicial, fortalecer la policía, fortalecer la investigación, y en eso se está empeñando mucho el presidente de la República, porque le reitero, no es política de nuestro gobierno el irrespeto a los derechos humanos, al contrario, se ha creado una Secretaría de Derechos Humanos, que eso no existía en nuestro país, para que esté también velando que los derechos de las personas puedan de esa manera ser respetados por el gobierno y por todas las instancias. ¿Qué es lo que más le preocupa, señor Rafael Maturana, a los organismos de derechos humanos y en este caso Reporteros Sin Fronteras sobre lo que pasa en Honduras? ¿Y cuáles son las recomendaciones que ustedes están haciendo en este momento para proteger la información y la libertad de prensa?
Bueno, las recomendaciones que nosotros hacemos, sobre todo en sitios como es ahora mismo Honduras, en el que es peligroso el poder informar, es la precaución, ¿no? Que sean muy cautos para poder llegar a informar, que no intenten informar hoy solamente, sino que también puedan informar mañana. Creemos que lo que se debe de hacer es, por supuesto, la línea que está siguiendo el Gobierno, que por lo menos decía el ministro ahora mismo, yo creo que es la idónea en estos momentos, que es seguir avanzando sobre la policía para que pueda cumplir con su cometido, sobre la jurisprudencia para que pueda hacer lo propio, y yo creo que es la línea a seguir. Eso lo que tienen que hacer es ponerlo en marcha cuanto antes y que dé sus frutos cuanto antes, porque hasta el momento lo que sí podemos ver es que no está dando ningún resultado, ¿no? La recomendación, yo creo que las pautas las tienen y lo único que tienen que hacerlo es ponerlo en marcha cuanto antes. Los organismos que estudian y evalúan la libertad de expresión en Honduras coinciden en señalar que uno de los mayores problemas del país es la inseguridad para los periodistas, la impunidad, la lenta adaptación a la normativa internacional sobre libertad de expresión, la falta de independencia de los medios y la tensión entre el gobierno y los titulares de prensa. Para finales de 2011, organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas denunciaron en una carta dirigida al presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, amenazas muy serias contra comunicadores de este país, alertando de persecuciones en su contra. En medio de una atmósfera políticamente cargada de violencia y anarquía, la incapacidad de su gobierno para garantizar la seguridad de los periodistas con éxito o investigar los crímenes contra la prensa está dificultando la cobertura de temas sensibles. Desde el inicio del año 2012, en Honduras, la noticia de amenazas a periodistas o observadores de la sociedad civil es tema de todos los días. Para enero de este año, la organización Human Rights Watch denunció que pese a la normalización política tras el golpe de Estado de 2009, el gobierno hondureño no ha impedido que continúen las violaciones a los derechos humanos, destacando la participación de miembros de la fuerza pública en algunos de los abusos. La investigación de los crímenes no ha sido posible por la sistemática obstrucción de la policía y las Fuerzas Armadas, por la alteración de la escena del crimen, manipulación de documentos, negligencia y liberación de sospechosos. Según investigación de la organización Reporteros Sin Fronteras, ese cúmulo de amenazas se registran principalmente en la región militarizada de Aguán, teatro de un violento conflicto agrario protagonizado por terratenientes y campesinos, y en el departamento de Copán, fronterizo con Guatemala y ruta del narcotráfico. Por estas razones, los hechos que suceden en Honduras empiezan a despertar una alerta mundial. El 14 de febrero de este año, el centro carcelario de Comayagua, ubicado a 90 kilómetros de Tegucigalpa, se incendió dejando 361 muertos. Por cuestionar por qué las puertas del penal permanecieron cerradas, dejando a los presos a merced de las llamas, o por indagar de dónde provienen los impactos de bala descubiertos durante la autopsia de algunos reos, o por qué fueron los vecinos del lugar y no los directivos de la prisión los que llamaron a los bomberos. En fin, por hacer estas preguntas necesarias para esclarecer este macabro caso, según el Comité para la Libre Expresión, organización colaboradora de Reporteros Sin Fronteras, los periodistas de un canal local recibieron esta amenaza. Dejen de seguir hablando del incendio o les metemos fuego. Ministro de Comunicaciones de Honduras, señor Miguel Ángel Bonilla, para referirnos a un caso en especial, hablemos de lo que pasó en Comayagua, en ese centro penitenciario, donde más de 300 personas murieron y por la razón de informar y por intentar saber qué fue lo que pasó en ese momento, muchos periodistas han sido amenazados. ¿Ustedes tienen conocimiento de las amenazas que hay de por medio en la investigación sobre los hechos de Comayagua? Bueno, para comenzar, el presidente tomó con mucha seriedad este tema del incendio de Comayagua. Él se apersonó con las personas, con los familiares de las personas que fallecieron ahí. De la misma manera, pues se solicitó apoyo internacional para que se esclareciera este tema y vinieron apoyándonos de Estados Unidos y de otros países a hacer la investigación, y al final se pudo saber de que este tema no fue un tema por electricidad o por... al final fue por una llama o por un cigarrillo que en ese momento en un colchón que tomó fuego sucedió. Eso sí quiero dejarlo claro porque, como le reitero,
el gobierno de Honduras, el gobierno del presidente Lobo, tiene un respeto irrestricto a los derechos humanos, ya sea de las personas que están privados de libertad, o de periodistas, o de todas las personas que viven en nuestro país. Sí, pero sí, ministro, pero la pregunta es, ¿por qué hay periodistas amenazados por investigar este hecho? De ninguna manera, por eso iba a eso, por parte del gobierno de Honduras, por parte del gobierno que representa el presidente Lobo, ha habido ningún tipo de amenaza en contra de periodistas o de medios de comunicación por el manejo de ese tema. Al contrario, el tema se ha manejado muy abierto, se ha permitido, incluso usted puede ver la libertad de expresión que hay en nuestro país, que hubieron fotografías incluso de las personas quemadas adentro del lugar del siniestro, y todo eso sucedió y nadie los paró a los periodistas para que pudieran sacar todas esas fotos. Yo no me refiero a eso, ministro, me refiero es por qué hay periodistas amenazados en este momento por tratar de investigar los hechos de Comayagua. Yo no digo que el gobierno esté ocultando información, sino que a raíz de estos hechos, periodistas tratan de informar y de investigar qué fue lo que pasó, y hay un grupo de personas que están amenazando a esos medios de comunicaciones. Esta información la da Reporteros Sin Fronteras y si me lo permite, pues le pregunto si el gobierno ya por lo menos ha designado un grupo de investigación sobre el caso y de protección a esos medios de comunicación que se han visto amenazados por el caso de Comayagua. Hemos tenido reuniones ya anteriores con el ministro de Seguridad, del Colegio de Periodistas, específicamente viendo el tema de cómo manejaremos la seguridad a muchos periodistas que pueden estar siendo amenazados por una u otra razón. Pero le reitero, es política del gobierno de Honduras el respeto irrestricto a los derechos humanos. Es un tema que siempre vamos a empujar, es un tema del presidente de la República que lo lleva desde hace mucho tiempo. Y cualquier investigación que se tenga que abrir o se tenga que hacer, porque es primera vez que yo tengo esa información, que han habido amenazas en contra de periodistas por el manejo de esto. Yo en este momento me voy a comunicar, después de la entrevista con la ministra de Derechos Humanos, tomar cartas sobre el asunto para ver dónde está esa información, entregársela a las autoridades competentes para que se abra un proceso investigativo si no está abierto ya. Rafael Maturana, en Madrid, España, secretario general de Reporteros Sin Fronteras en este país. Rafael, es una oficina que trabaja con Reporteros Sin Fronteras la que da a conocer esta clase de denuncias. Periodistas que están investigando los hechos de Comayagua han sido amenazados por esa investigación. ¿Ustedes qué conocimiento tienen sobre esto? Bueno, nosotros como se sabe, la forma de funcionamiento que tiene Reporteros Sin Fronteras son personas colaboradoras que están sobre el terreno y que están investigando e indagando todo lo que sucede en cada uno de los países en los que nosotros hacemos nuestros informes y donde denunciamos los ataques contra la libertad la libertad de prensa y expresión. Son denuncias de periodistas que se han puesto en contacto con nuestros colaboradores y nos hacen llegar estas denuncias, que es la manera que nosotros tenemos de manifestarlo, ¿no?